Ok, al inicio de la reunión les hice la pregunta de si creen que los fracasos y errores de la vida pasada podían ser un impedimento para servir al Señor. La primera respuesta de todos fue que no, pero yo les decía que muchas veces sí. Esa es la verdad. Ahora, ¿no debería ser? No, pero muchas veces es un impedimento. Se crea un estigma del pasado que no nos deja avanzar en la vida cristiana. Pero alguien que ha sido realmente tocado por el Señor, pues debería poder vencer eso, ¿no? Y cuando alguien cambia su estilo de vida y se convierte en un siervo de Dios, cuando antes fue un pecador empedernido, como todos lo somos, pero al venir al Señor te conviertes y cambia tu estilo de vida y te vuelves en alguien útil para el Señor. Eso demuestra una cosa: el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor. El poder del Espíritu Santo trabajando en la vida de una persona, que hace que las cosas cambien completamente. En la Biblia tenemos muchos registros, ¿no? Muchos ejemplos de personajes que vivieron una vida terrible en el pasado y que sin embargo pudieron servir al Señor después. Muchos ejemplos de la Biblia, como dije, que nos expone que el Evangelio de gracia es poderoso para transformar. Por ejemplo, si nos vamos desde el inicio, Adán y Eva, que a pesar de haber comido del fruto del árbol, o sea, a pesar de que se comieron la manzana, no fue manzana, ¿eh? No sabemos qué fue. Bueno, después de que comió del fruto, ahora sí, después de que comieron ambos del fruto y fueron reprobados por Dios en ese sentido, pecaron, por supuesto. Sin embargo, después de eso, ellos fueron parte, o de ellos salió una descendencia piadosa con su hijo Set, que contrarrestó a la descendencia pecaminosa de Caín. O sea, Dios los usó de esa manera, porque de la descendencia de Set viene después el Señor Jesús. Además de que a Eva se le dio, después justamente de pecar, como un acto de gracia, se le dio una profecía mesiánica, de que de su simiente saldría alguien que le golpearía en la cabeza a la simiente de la serpiente, o sea, a Satanás, cosa que ocurrió en la cruz, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, al tramposo Jacob, tramposo, embustero, tremendo como él solo, haciendo trampa por todos lados, robándole la primogenitura a su hermano y después engañando a su padre para obtener la bendición del padre, y después se topó con otro más tramposo que él, ¿verdad? Con su suegro, que llegó a ser su suegro. Tramposo Jacob, sin embargo, fue el patriarca de las 12 tribus de Israel, y de él recibe nombre la nación de Israel, la gracia de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Sansón, un total sensual, desobediente, airado, porque todo lo hacía por ira, no por convicción, sino por ira, por arranques de ira. Y sin embargo, es parte de la galería de los héroes de la fe. Tenemos, por ejemplo, a David, que fue un adúltero, asesino, pero de su descendencia vendría el Mesías, y se le prometió que de su descendencia no faltaría rey en Israel. Tenemos a Isaías, que después de recibir su llamado, en Isaías capítulo 6, él dice: ay de mí, que siendo impuro de labios, han visto mis ojos al Señor. Y dijo: aquí me va a matar, porque siendo impuro de labios, lo que está diciendo es que decía groserías. Y luego dice, siendo de impuro de labios y viviendo en un pueblo impuro de labios, eso quiere decir, se había dejado influir por su sociedad en la forma de hablar, pero llegó a ser uno de los profetas de Dios más impresionantes de la Biblia. Tenemos a Pedro, que después de que negó al Señor
3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces, pero sin embargo después llegó a ser columna de la iglesia naciente. Juan Marcos, un cobarde que dejó a Pablo y a Bernabé en el inicio del segundo viaje misionero, los abandona por cobardía, pero después lo vemos siendo un colaborador de Pablo. Pablo habla bien de él, dice: dile que venga porque me es útil. Y después escribió el Evangelio de Marcos, el segundo evangelio que tenemos. Él lo escribió. La gracia de Dios transformando vidas. Y lo podemos ver una y otra vez a lo largo de toda la Escritura, porque la Biblia no encubre los errores de las personas. La Biblia es un libro que no manifiesta héroes falsos, ¿no?, sino reales, de carne y hueso, que cometieron errores, y muchos de ellos errores muy graves. Sin embargo, fueron alcanzados por la gracia de Dios y fueron héroes de la historia de la salvación. Se puede, Dios puede hacerlo. Hoy vamos a estudiar el relato de una transformación divina, Onésimo. Platiquemos un poquito de Onésimo para conocerlo y ver cómo fue cambiado su vida para bien. Onésimo es un nombre cuya raíz griega, onesis, significa provecho o provechoso. Onésimo significa provechoso. Tiene que ver con el versículo que memorizamos, ¿no? Dice que en otro tiempo te fue inútil, o sea, no provechoso, pero ahora a ti y a mí nos es provechoso. Entonces, qué interesante que su nombre tenga ese significado y que Pablo haya utilizado el significado del nombre de Onésimo en ese versículo cuando le habla a Filemón, ¿no? Cuando le habla a Filemón de él. Tenemos evidencias en simplemente por este capítulo cortito de la Biblia, de Filemón, esta carta muy cortita. Tenemos evidencia de que Filemón era esclavo, Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón era uno de los ancianos de la iglesia de Colosas. Por eso, cuando Pablo manda saludos a la iglesia de Colosas, manda saludos de parte de Onésimo a la iglesia. Y entonces sabemos que Filemón era uno de los ancianos de la iglesia de Colosas. Onésimo era un esclavo. Y eso nos hace pensar mucho, ¿no? Porque lo primero que nos llega a la mente, ¿cómo es posible que Filemón, siendo un cristiano y pastor, tuviera esclavos en su casa? Pero lo que sucede es que en aquella época era muy común. Era lo más común tener esclavos. Y la Biblia, o sea, Dios, no erradica la esclavitud en aquella época. Claro que no está totalmente de acuerdo con ello, pero no lo erradica. Es una situación social en la que estaba viviendo. Y lo que sí hace el Señor en Colosenses es de alguna manera dirigirla, legislar la esclavitud. Por ejemplo, si vamos a Colosenses capítulo 3, veremos que la Biblia sí enseña sobre la esclavitud, pero no dice que debe ser erradicada en el mundo. Hay muchos males en la sociedad que no son erradicados por el cristianismo. ¿Por qué? Porque no vivimos en una teocracia. Entonces, si viviéramos en una teocracia, Dios como el rey podría simplemente abolir la esclavitud. Pero no vivimos en países donde hay, según democracia, ¿verdad? Y los gobernantes son los que mandan. Lo mismo sucedía en el Imperio Romano. En Roma había esclavitud. ¿Y quiénes eran los esclavos? Principalmente eran gente de los pueblos conquistados. Ustedes saben que Roma se dedicó mucho a conquistar naciones muy lejanas, y después de derrotar a esas naciones, traían muchos esclavos a Roma para que la gente los comprara. Algunos eran vendidos como esclavos de campo, otros como esclavos de casa, otros como gladiadores, por ejemplo. Entonces, era toda una situación. Tenemos aquí en Colosenses capítulo 3, versículo
22 en adelante dice, siervos, y aquí se está refiriendo a quiénes, a los esclavos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Fíjense nada más cómo se está legislando qué es lo que los esclavos tenían que hacer. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora está hablándole aquí a esclavos cristianos, porque ellos son los que leerían esto y dirían, ay, tengo que servir a mi amo como sirviendo al Señor. Dice capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. También le da indicaciones a los amos. Entonces que es interesante ver cómo la Biblia, o sea Dios, no elimina la esclavitud dentro de la sociedad romana, pero sí enseña, sí le da dirección, sí la legisla. Pero habían esclavos y se esperaba que los esclavos cristianos trabajaran bien, trabajaran con gusto para sus amos delante del Señor, y se esperaba que los amos fueran justos en el trato con sus esclavos, fueran buenas personas. Ahora, como yo decía, había esclavos que de todo tipo, ¿no? Cuando los romanos conquistaban una nación, traían un montón de gente, y algunas de esas gentes eran personas preparadas, que sabían leer, que sabían hacer cuentas, sabían escribir. Entonces se vendían como gente de casa, gente que pudiera ayudar en las finanzas de la casa, como mayordomos de una casa. Pero si era una persona que no sabía hacer eso, pero estaba fuerte, pues a trabajar en el campo, a cuidar los animales, a la siembra, a la cosecha. Había de todo tipo de esclavos. Y nosotros creemos, por lo que está aquí escrito, que Onésimo era un esclavo de casa. Eso quiere decir alguien que no estaba en el campo. Eso ya era un beneficio, ¿no? No trabajar bajo el sol, no trabajar tantas horas bajo el sol. Él estaba dentro de una casa atendiendo los menesteres de esa casa. Eso trae algunos beneficios para el esclavo de ese tipo, ¿no? Porque su trabajo es menos exhaustivo. Además, comían mejor. Llegaban a ser casi como empleados de confianza en un hogar. Eso quiere decir, los amos les agarraban cariño a sus esclavos. Así sucedía muchas veces. Eran muy allegados a la familia. Además, eran mejor vestidos por estar dentro de la casa que los esclavos de campo. Y contaban, como dije, con el cariño del amo. Además, Onésimo, se cree que la edad promedio que tenía cuando Pablo escribe esta carta a Filemón, su edad era de 20 años más o menos, estaba muy jovencito. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy probable que Onésimo haya sido hijo de esclavos, o sea, que haya nacido ya como esclavo en casa de Filemón, creció en casa de Filemón. Y eso, por supuesto, que nos indica que era, pensando en que Filemón era cristiano y pastor, que los trataba mejor, que los trataba bien, que Filemón trataba bien a la familia de Onésimo, y a Onésimo tal vez hasta lo trataran como un hijo. Y esta es una de las razones por las que este acto que cometió Onésimo de huir y de defraudar a su amo se puede considerar como una traición muy alta, una alta traición. Abandonar a su amo después de que el amo los trata tan bien, eso es lo que podría pensarse. El versículo 18 de Filemón dice Pablo, y si en algo te dañó o te debe. ¿Qué significa? Que realmente Onésimo, cuando huyó de casa de Filemón, se llevó algo, le causó un daño, ¿no? Y se lo debía. Le debía, o sea, le robó, y la palabra daño se refiere a haber defraudado a Filemón. Le defraudó su confianza sobre todo, ¿no? Al haberlo traicionado e irse, y seguramente llevándose algo,
para poder sostenerse durante algún tiempo a donde quiera que él hubiera huido. Seguramente que Filemón había escuchado del Evangelio. Normalmente se predicaba el Evangelio en las casas. Tal vez en la misma casa de Filemón había iglesia, siendo él uno de los ancianos de la iglesia. Acuérdense que los grandes templos no se construyeron sino hasta después de Constantino. Antes de Constantino la iglesia se reunía en casas. Eran grupos pequeños en casas. Y seguramente que Onésimo tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio varias veces en la casa de Filemón, pero no se había convertido. Y lo demuestra el hecho de que robó a su amo y se fue huyendo. Y esta es una situación muy grave. En el Imperio Romano era castigado hasta con muerte. Eso quiere decir, el esclavo, si se encontraba en cualquier lugar donde se encontrara, era regresado a su amo, porque era su posesión. Y el amo podía hasta matarlo como castigo y no pasaba nada. Era su posesión. Así de grave era el asunto en el que estaba metido Onésimo. ¿Ok? Más o menos conocemos un poquito de los antecedentes de Onésimo. Por alguna razón desconocida, porque no nos dice, de aquí viene el dato, pero sucede que Onésimo se encontró con Pablo cuando éste estaba preso en Roma. Desde donde escribió sus cartas, algunas de sus cartas, por ejemplo, la de Filipenses, la de Efesios, la de Colosenses, las escribió estando preso. Y entonces, por alguna razón, supo Onésimo que él estaba ahí y lo fue a ver. La razón no la sabemos. Pero nos dice el versículo 10, y si quieren comenzamos a ver ahora sí los datos que nos da Pablo de Onésimo en la carta a Filemón. Dirigidos por la carta de Filemón, vamos a ver qué datos podemos encontrar de Onésimo, del trato de Dios con Onésimo, del trato de Pablo con Onésimo, y podemos ver un poquito de su restauración. En el versículo 10 dice, mi hijo Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo. La palabra hijo que utiliza aquí Pablo es la palabra tecnón, que significa un dado a luz. Y por eso él después confirma, a quien engendré en mis prisiones. Este es mi hijo, yo lo engendré en las prisiones. ¿Qué significa esto? Que cuando Onésimo llegó con Pablo, seguramente lo conocía, lo reconocía. ¿Y qué sucedió? Que le habló del Evangelio. Y entonces Onésimo se convierte al Señor. Y dice Pablo, él es mi hijo, lo engendré en las prisiones. ¿Qué habrá pasado con Onésimo? No sabemos, porque no nos da datos. No quiere decir que Onésimo fue capturado por los romanos y metido a la cárcel, y por eso se encontró a Pablo en la cárcel. No creo, porque si hubiera sido así, no lo dejan salir. Y después vemos que Pablo regresa a Onésimo junto con Tíquico a Colosas. No lo hubieran dejado salir, ¿no? Entonces, yo creo más bien que le faltó el dinero, que cuando se gastó lo que traía, que se había robado de su amo, y le faltó dinero como al hijo pródigo, que cuando se acabó con todo, que dijo, pues regresaré a mi padre. En este caso no regresó, dijo, Pablo está preso. Se oyen rumores, Pablo está preso en Roma, voy a verlo, que me dejen verlo. Y acuérdense que Pablo tenía cierta facilidad en su primer encarcelamiento, porque nos dice que dejaba que las personas lo fueran a visitar, y él podía compartir de Cristo libremente estando preso. Le dieron esa concesión. Así es que seguramente Onésimo, al saber de Pablo, fue con él. Y entonces Pablo se encontró a un Onésimo humillado por las circunstancias, tocando fondo, alguien arrepentido por lo que había hecho, pero ya en circunstancias muy deplorables seguramente. Y entonces Pablo encuentra un campo fértil para sembrar la semilla del Evangelio. Y siembra la semilla en Onésimo. Y Onésimo cree en Jesús y se convierte en un hijo espiritual de Pablo. Mi hijo Onésimo.
a quien engendré en mis prisiones. Luego dice en el versículo 11, versículo que nos memorizamos, el cual, o más bien, ¿quién te fue inútil? Y la palabra inútil significa inservible, no provechoso. Te fue inservible. Ah, caray. Tal vez como siervo en casa de Onésimo cumplía con su trabajo bien, seguramente. Pero en el momento que él toma la decisión de traicionar a Filemón, en ese mismo momento se convierte en un siervo inútil, ya no provechoso. Imagínense que llegue un siervo de regreso a tu casa, alguien que te defraudó, ¿le sigues teniendo la misma confianza? No, le perdonas si quieres, pero confianza ya no le tienes. Algo se rompió ahí, ya no hay la misma confianza. Y es lo que Pablo le está diciendo, mira, yo sé que en aquel tiempo ya, a partir de lo que hizo, tú lo puedes considerar un siervo inútil, alguien que ya no es digno de confianza. Pero dice Pablo, pero ahora, ¿eso qué hace? Una transición. Esas palabras, pero ahora, nos indica que hay una transición entre el antes y el después. Algo sucedió en la vida de Onésimo. Abrazó de tal manera el evangelio que hay un cambio total de vida en él. Seguramente que Pablo le está diciendo, mira, ni lo vas a reconocer. Es un cambio total, diametral en la vida de Onésimo. Pero ahora, dice, a ti y a mí nos es útil. Y la palabra útil aquí en el versículo 11 es la palabra eucrestes. Y ese eu, ese término eu que se pone antes de la palabra, significa muy. Y eso no lo tradujeron al español. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, a ti y a mí nos es muy útil. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que hizo el cambio? De inútil a útil. El evangelio. Cuando alguien cree el evangelio y el Espíritu Santo trabaja en esa vida, esa persona hace un cambio total, de inútil a útil. Eso es lo que le pasó a él. Es lo que la palabra de Dios hace. Es el nuevo nacimiento anunciado por Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Si no nacieres de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Sabemos que uno nace de nuevo cuando cree el evangelio. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? Una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y cuándo adquieres una nueva naturaleza? Cuando después de haber creído, ¿qué? ¿Por qué cambia? Porque el Espíritu Santo viene a ti. La naturaleza de Dios viene a ser morada en ti. En el momento que crees, el Espíritu Santo te sella. El Espíritu Santo en ti es la naturaleza divina en ti. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, ¿podríamos realmente cambiar? No podríamos. Lo que nos hace cambiar es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Y entonces nos convierte en nuevas criaturas. Imagínense la semilla de Dios en nosotros. La semilla de Dios en nosotros, el poder de Dios en el creyente, ese es el nuevo nacimiento. Y aquí dice, es lo que está diciendo ahí Pablo, él te era inútil, ahora es totalmente útil porque ha nacido de nuevo. Es otra persona, no lo vas a reconocer. Si te era un buen siervo, ahora va a ser mucho mejor. No te la vas a creer, el tipo de persona en el que se ha convertido Onésimo. ¿Por qué? Porque la palabra te hace útil para toda buena obra. ¿Qué aprendimos del versículo de la semana pasada?
Segundo de Timoteo 3:17. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, Onésimo ya era un hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Onésimo era otra persona. Onésimo ahora era útil, ¿ok? Pero ahí no se queda la cosa, ¿eh? Seguimos leyendo y en el versículo 12, vean ustedes lo que dice. Dice, el cual, ¿qué? Vuelvo a enviarte. Pablo se lo pudo haber quedado, ¿eh? No vayas porque cometiste una cosa muy grave y te puede costar. No, aquí yo te protejo. Eso es sobreprotección. El apóstol Pablo, como un buen líder, ¿qué hace? ¿Enviarlo a qué? Sea responsable de sus actos. Él es tu amo. Sigue siendo tu amo. Tú ya eres creyente y ahora tienes que portarte como un esclavo creyente. Él sigue siendo tu amo. Él pudo haberle dicho, no, como ya eres cristiano, ya no le hagas caso a Filemón. Tú ya eres hijo de Dios, ya no eres esclavo de nadie. Y eso sería una teología equivocada en aquella época. Él tenía que regresar como esclavo a su amo. Y tenía que presentarse con Filemón y decirle, aquí estoy. Perdón, estoy dispuesto a recuperar con trabajo todo lo que me robé. Estoy aquí para dar la cara, para saldar cuentas físicas y saldar cuentas emocionales, porque sé que te defraudé, amo. Sé que te defraudé con mis acciones. Onésimo tenía que regresar con Filemón a hacer frente a esta situación, por supuesto. Si no, no podría ser un buen siervo de Dios. Porque entonces ahí es donde las situaciones te persiguen. Cuando tú tenías pecados del pasado que no has resuelto, eso sí te persigue. Y no te deja servir a Dios correctamente como deberías de hacerlo. Tienes que saldar cuentas, tienes que pedir perdón, tienes que pagar deudas de las que sean para que puedas servir bien al Señor. Y aquí Pablo le está enseñando a Onésimo a ser responsable. Ahora, claro, con todo y todo, Pablo sí le da un consejo a Filemón y le dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Pero ahí les va, porque cuando yo estudié bien esta frase, esta oración en el griego, encuentro que no le dice eso. Le dice algo más profundo. Ahí les va. Porque Pablo está utilizando la palabra splachnon, que significa entrañas. Y la oración, diríamos, dicha de manera literal, de lo que Pablo le está diciendo a Filemón, fíjense, literal. Acuérdense que entraña significa amar con las entrañas, lo que ahora decimos amar con el corazón. Antes se decía amar con todas las entrañas, a eso se refiere. Entonces, la manera literal en la que Pablo le dijo esta oración a Filemón fue esta. Tú, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, las muestras de cariño que me darías son de él. Así literal es como lo dice en el griego. Las muestras de cariño, de entrañas, que me darías son de él, o sea, son para él. ¿Qué le está diciendo Pablo? El cariño que me tienes, se lo demuestras a él. Ah, caray. Y Filemón respetaba a Pablo, ¿no? Seguramente que Filemón recibió a Onésimo con cariño. Era obediente. Pero aún, a pesar, Onésimo no tenía que ver esto, él tenía que presentarse responsablemente.
pero seguramente que Filemón lo recibió con cariño. Y además, en el versículo 17, sí le dice Pablo a Filemón que lo reciba. Dice, así que si me tienes por compañero, la palabra compañero que es palabra koinonos, donde viene koinonía, o sea, si me consideras participante contigo en el evangelio, ¿sí? Si me tienes por compañero, recíbele. Y ahí sí es la palabra proslambano, o sea, recíbele como a mí mismo. Acá sí es esa palabra recíbele. Pero aquí en el versículo 12 le dice, las muestras de cariño que me darías son para él. Fíjense lo que Pablo está haciendo, ¿no? Pero aún así, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que Onésimo, para poder ser un buen siervo de Dios, para poder ser realmente un siervo útil, cuando antes era útil, también tiene que aprender la responsabilidad. Tienes que ser responsable con lo que hiciste. Si hiciste algo malo en el pasado, ahora lo tienes que cambiar. Y si a alguien defraudaste, tienes que pagar esa deuda. Porque eso hacen los que sirven al Señor. ¿Ok? ¿Qué más aprendemos? Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo. Y es un verbo que está en imperfecto. O sea, dice, yo quise y quiero y sigo queriendo retenerle conmigo. No es algo que quise hacer, yo quisiera aún retenerle conmigo. Pero dice, para que en lugar tuyo me sirviese. Eso quiere decir, el apóstol Pablo ahora encuentra a aquel que era inútil como alguien muy útil para él, porque no a cualquiera Pablo lo deja servirle íntimamente, ¿no? Yo quisiera que se quedara conmigo para servirme, dice, en tu lugar, en lugar tuyo. O sea, tú que eres también mi hijo espiritual, quisieras estarme sirviendo, pero no puedes por la responsabilidad que tienes, pero él me puede estar sirviendo en tu lugar. Y ese es el grado de confianza que ya le tenía Pablo a Onésimo. Ese es el grado de confianza que ya le tenía. Pero vean lo que sigue. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. ¿Por qué? Repetimos, porque Onésimo todavía era de la propiedad de Filemón. O sea, Pablo no se va a saltar las trancas y a decir, pues como Filemón me respeta como pastor, también él es mi hijo espiritual. Así que se aguante, te quedas conmigo y él que le haga como quiera. No, sigue siendo tu amo. Y le dice a Filemón, no quise hacer nada sin tu consentimiento, no quiero violentar la situación. O sea, si quieres que él regrese conmigo, que sea por tu voluntad y no porque yo te lo estoy imponiendo. Sería muy bueno que regresara conmigo. Y así pasó, Ya ven que más adelante Pablo a Filemón le dice que confía en su obediencia. ¿Sabe quién es Filemón? Y así fue. Filemón lo dejó libre para que se fuera a servir a Pablo más adelante. Y se convirtió en un colaborador de Pablo y después en un pastor. Ustedes no están para saberlo y yo para contarlo, pero la tradición, los libros de historia que no son bíblicos, pero que relatan la historia de la iglesia, manifiestan que Onésimo llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, nada más y nada menos. Y la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias principales de Asia. Una de las iglesias principales de Asia. Todas las cartas que llegaran después llegaban a Éfeso y de ahí eran copiadas y para todas las demás iglesias. Era una iglesia principal y el pastor fue Onésimo, es lo que dice la tradición. Fíjense nada más. Entonces le dice Pablo, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. ¿Y qué más sigue diciendo el versículo 14? Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora, todo esto lo está viendo ¿quién? Onésimo. Él está aprendiendo que para servir a Dios tenemos que hacer lo correcto, tenemos que ser correctos, hacer lo que es correcto. Fíjense todo lo que está aprendiendo Onésimo.
Por eso ahora es un siervo útil, ¿no? Y después de esto sería todavía un siervo más útil. Si ya era útil allá con Pablo al regresar responsablemente a dar la cara con Filemón, y ahora al ser correcto, al no quedarse con Pablo por su propia voluntad, sino a esperar a que su amo quisiera enviarlo o liberarlo. Onésimo está aprendiendo a ser correcto. En esta vida tenemos que hacer lo que es correcto, no lo que es fácil, no lo que es atractivo, sino lo que es correcto. Eso es algo que muchas veces no aprendemos, y mucho menos en esta época en la que el subjetivismo está dominando, porque hoy en día la gente hace lo que quiere, lo que siente, no lo que está bien. Y como cada quien dice que está bien lo que cada quien piense, ese es el subjetivismo. No siguen una regla absoluta, cada quien hace lo que quiere y cree que está bien. Pero los siervos de Dios, si queremos servir a Dios, no vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Ese es un buen siervo. Repito, si no hacemos eso, ¿qué sucede? Eso sí, los errores de nuestra vida pasada nos van a estar persiguiendo y van a tumbar todos los logros que estemos realizando en la obra de Dios. Un buen siervo de Dios no lo es porque es muy atractivo o muy capaz y puede hacer muchas cosas porque es muy inteligente, sí, pero todos esos logros que pudieras tener con estos errores del pasado que no has resuelto, se van a caer, los vas a tumbar, se van a destruir tu obra. El siervo de Dios tiene que ser correcto en todo lo que hace. Y todo esto lo está aprendiendo Onésimo. ¿Qué más aprende Onésimo? Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y aquí la palabra recibieses es otra muy diferente. Fíjense, aquí aparece 3 veces la palabra recibir y las 3 son distintas. Ya dijimos que la primera significa más bien las entrañas, ¿no? La del versículo 17 sí es recibir. Aquí esta otra palabra es la palabra apeccho, que significa tenerle de regreso. No es que él lo recibiera, simplemente lo tuvo de regreso. Pero es muy interesante esta frase, esta oración, porque quizá para esto se apartó de ti. Porque cuando la leemos así como está conjugada, pensamos que Onésimo se apartó voluntariamente de Filemón, lo cual es cierto. Pero vean el punto de vista de Pablo. Esta palabra se apartó de ti está en voz pasiva. ¿Qué significa? Fue apartado. Onésimo fue apartado de ti, Filemón, para que después lo recibieses para siempre. Fue apartado. ¿Dónde no vemos la mano de Dios ahí? Aunque realmente Onésimo tomó la decisión, pero el punto de vista de Pablo, ¿cuál es? Fue apartado de ti, para que tocara a fondo, para que sintiéndose solo buscara, y ahora regrese a ti para siempre. ¿Qué punto de vista el de Pablo? Tenemos que entender que todo está en las manos de Dios, en la providencia divina. Él mueve todas las cosas para que le conozcamos, para que vayamos a Él. Pero vean lo que sigue. Para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Y aquí la palabra ya realmente no es la palabra eti, que su mejor traducción es todavía, o sea, no todavía como esclavo. O sea, que lo recibas o que regrese a ti, pero no todavía como esclavo, no, o sea, ya no como esclavo, sino más que esclavo. Y luego, otra cosa interesante del griego, por eso me encanta estudiar el griego, porque hay una cosa más interesante aquí, que literalmente dice, sino más que esclavo, como un esclavo hermano amado. O sea, repite en este versículo 16 3 veces la palabra esclavo. Primero le dice,
no todavía como esclavo, sino como más que esclavo, como un, y eso no está ahí en el texto, pero en el griego sí, como un esclavo hermano amado. ¿Qué entendemos aquí? Que que Onésimo seguía siendo esclavo. Y Filemón tenía que recibirlo como un esclavo, pero además hermano y además amado. Las cosas cambian, por supuesto. Las cosas cambian. Y cambiaron, no sabemos de qué manera, pero cambiaron para bien, porque Onésimo llegó a ser, como dijimos, un gran siervo del Señor. ¿Qué notamos aquí? Que Pablo envió a Timoteo para integrarse no solamente como esclavo de Filemón nuevamente, sino para integrarse a la iglesia que dirigía Filemón. Pablo está consciente de que a Onésimo le falta vida de iglesia. Él fue rescatado, ¿dónde? En la prisión, por una persona que lo estuvo discipulando, perfecto, pero le faltaba vida de iglesia. Y lo manda a ser miembro, por eso le dice, para que regrese a ti para siempre, y luego le dice, no ya como esclavo, sino más como esclavo. ¿Verdad? Pero vean lo que sigue diciendo. Versículo 16, como hermano amado, dijimos que ahí dice el original como esclavo, hermano amado, pero dice, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué significó esto de tanto en la carne como en el Señor? Lo que está diciendo Pablo es, tanto como esclavo, como hermano en la fe. Entonces, Filemón tenía que ser reintegrado a sus actividades como esclavo. ¿Para qué? Para pagar su deuda. Pero ahora sería integrado como hermano en la fe a la iglesia. Y después de un tiempo de estar en iglesia, de saldar sus cuentas morales, emocionales, financieras y de ser parte de la iglesia, ahora fue enviado de regreso para ser un colaborador de Pablo y después convertirse en un anciano de la iglesia de Éfeso. Pero todo lleva un proceso. Onésimo tenía que regresar a la iglesia de Filemón. Y ahí en la iglesia de donde salió, aunque no era miembro, pero donde la gente lo conocía, ahí cambiar, ahí se tenía que ver el cambio. Yo no entiendo a personas que dicen, me voy de la iglesia porque aquí no, yo tuve muchos problemas. No, si tienes problemas no te vayas, soluciónalos. Después vete, pero no te vayas con problemas. Te van a perseguir, no vas a estar bien. Soluciónalos, porque las cosas se solucionan ahí, donde tuviste el problema, ahí se soluciona. Y Onésimo tenía que ser parte de esa iglesia en donde había una familia a la que había defraudado. Qué interesante está esto. Así es que Onésimo ahora tenía que regresar a esta iglesia y ser miembro de ella. Y regresar con Filemón y ser esclavo y pagar su deuda. Eso es lo que hace un siervo de Dios. Eso es lo que el Evangelio hace con alguien que había cometido errores en el pasado, pero ahora por el Evangelio es transformado de inútil a útil, de irresponsable a responsable, de incorrecto a correcto, de no ser miembro a ser miembro. Y estas 4 cosas que nos deja ver aquí Pablo en la vida de Onésimo, lo convirtieron en un siervo de Dios, de inútil a útil. ¿Qué tal? Es lo que Dios puede hacer en nosotros. Es lo que Dios quiere hacer en cada uno. O lo que ha hecho en muchos de nosotros. Que después de una vida de pecado y de inutilidad, ahora nos hace útiles en su obra, para su gloria. Pero recordemos todos estos principios. De inútil a útil. De irresponsable, sé responsable de tus actos. Enfréntalos. De incorrecto, porque Onésimo había sido incorrecto, ahora tiene que ser
correcto, hacer las cosas correctas. Y de no ser miembro, antes de irse a la obra misionera, antes de servir a Dios, tenía que ser miembro de una iglesia. Dice Pablo a Timoteo, Pablo a Filemón, para que lo recibas para siempre. Esto es lo que el Evangelio hace en nosotros. Nos cambia y nos hace nuevas personas para la gloria de su nombre y para su servicio. Amén. Vamos a cantar, nunca más seré quien antes fui. Ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui. Póngase de pie y vamos a cantar este canto para terminar.